Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Me llamo Paul y hoy voy a transformar vuestras fotos en algo completamente diferente. Vais a ver un contenido que nunca habíamos hecho en el canal. Este vídeo es un viaje al interior de mi cabeza, así que podéis esperar de todo. ¿Estáis preparados? Intro y empezamos. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todos los que nos habéis enviado fotos. Hemos recibido más de 1000. He pasado muchas horas viendo todas vuestras fotografías para hacer una pequeña selección para este vídeo. Esta selección no quiere decir que sean las mejores. Hay cientos de fotos buenísimas. Tenéis mucho talento, de verdad. Además, el futuro de este tipo de vídeos lo vais a decidir vosotros. Si llegamos a 5000 me gustas, haremos otro episodio con más fotos y con más de mis locuras mentales. Ahora vamos con la primera foto. Rodrigo Villa nos ha enviado esta fantástica captura de la Ciudad de México desde una perspectiva muy interesante. Al ver la foto he pensado en la pareja y he decidido llamar esta edición El último beso. Con este título ya tenía claro lo que iba a hacer. Un mundo apocalíptico. Algo ha pasado en el planeta que las ciudades están en ruinas, no hay electricidad y los edificios están en llamas. En estas condiciones tan duras, una pareja expresa su esperanza y amor con este beso. Ahora que ya tenemos esta imagen en la cabeza, os enseño el resultado. Aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Para mí es muy importante vuestra opinión. Como veis, el resultado ya no es una foto, es una creación digital. En este vídeo no voy a explicar cómo he editado las fotografías porque son procesos bastante largos. Si queréis un vídeo explicando cómo hacer este tipo de ediciones, dejadnos un comentario. Sí os voy a enseñar cómo he ido transformando la foto poco a poco. Vamos allá. En primer lugar, cambiamos el color de la imagen y borramos las luces de los edificios. En un mundo apocalíptico no pueden estar encendidas las luces. A continuación, cambiamos el cielo por uno mucho más dramático. Ahora es el momento de añadir todas las texturas de los edificios, también las grietas y la parte destruida del edificio de la derecha. Para conseguir que parezca real, modificamos el color. Seguimos añadiendo más texturas. Turno al edificio de la izquierda. Vamos a destrozarlo un poco para que quede en consonancia con los otros. Pasamos a la pareja y su último beso. La idea es aclarar un poco esa zona y destacarla del resto. Una vez lo tenemos, vamos a incendiar el edificio del centro. Añadimos el fuego y las llamas más pequeñas. Después colocamos humo negro para conseguir más realismo. Como el fuego ilumina, hemos colocado reflejos en los otros edificios. Ya casi tenemos la imagen acabada. Ahora le damos un toque de viñeteo para destacar la zona central. Aclaramos un poco más a la pareja y solo nos falta darle un aspecto más de película con un filtro azulado. Espero que os haya gustado. Pasamos a la siguiente. Ronald Valencia nos envía una foto de las vías del tren. Me gusta mucho cómo consigue que la mirada del espectador siga la fotografía de abajo arriba. No he podido evitar imaginarme el sonido de una antigua locomotora de vapor pasando por este escenario en plena noche. Los faros iluminando escasamente las vías y dando un toque de misterio digno de la película Asesinato en el Orient Express. Con esta idea en mi cabeza ya sé la edición que voy a hacer. Este es el resultado. ¿Os ha gustado? Espero haber transmitido la idea que tenía en mente. Vamos a ver cómo he ido transformando la foto. Primero bajamos el color y le añadimos un tono azulado. A continuación hacemos la imagen más grande copiando un trozo de los árboles en la parte superior y central. De nuevo colocamos más árboles a la derecha de la imagen.
Añadimos sombras en las vías porque la única luz vendrá de la locomotora. Añadimos la locomotora y el vapor de la parte posterior. Bajamos la saturación para darle un aspecto más real. Introducimos en la escena el humo. La edición ya va cogiendo forma. Colocamos las luces de la locomotora. Al ser una imagen nocturna, oscurecemos los brillos que habían en la vía. Solo nos quedan los últimos pasos. Añadimos un viñeteo suave, subimos el contraste y finalmente con las curvas acabamos de oscurecer la imagen para darle más realismo y que parezca que sea de noche. Solo nos falta darle un poco de reflejo a las vías por las luces de la locomotora. Ya está la edición acabada. Os dejo en la descripción del vídeo 2 páginas web donde podéis descargar imágenes para hacer vuestras ediciones. Vamos a la tercera foto. Nos la envía Alan Beibar y la verdad es que desde el primer momento que la vi supe lo que iba a hacer. Creo que vosotros también lo sabéis. Es Spider-Man en un tejado. Ya puedo ver a Peter Parker en una de sus nuevas aventuras. La foto es realmente buena. Está perfectamente compuesta para que mires a los ojos del protagonista. Así que lo único que tenía que hacer es darle el ambiente adecuado para transformar esta foto en la nueva película de Spider-Man. Imagino que queréis ver ya el resultado. Aquí lo tenéis. ¿Os ha gustado la transformación? Vamos a ver cómo he realizado todo el proceso para llegar a esta imagen. En primer lugar, tenemos que encontrar una foto de Nueva York. Una vez la tenemos, ajustamos el color para darle el toque azulado que estamos buscando. Hacemos los primeros retoques y le damos más brillo a las luces de los edificios y cambiamos el color a cian. Abrimos la imagen de Alan y colocamos la foto de la ciudad. Subimos el contraste y añadimos la imagen de la luna. Ahora es el momento de recortar a Spider-Man y colocarlo encima. Le damos un toque de luz y de nuevo cambiamos el color a un tono más azul. Retocamos el muro para oscurecerlo un poco y quitarle color. Ya casi tenemos la edición acabada. Colocamos el título de la película y después los créditos. Por último, le damos un poco de viñeteo. Edición acabada. Como siempre, me gustaría mucho saber qué imagen os ha gustado más. Recordad que vosotros decidís si queréis que haga más vídeos como este. Si llegamos a 5000 me gustas, haremos el segundo episodio. Está en vuestras manos. Si además quieres saber cómo realizar estas ediciones, déjanos un comentario. Estamos regalando un estilo para mejorar tus fotos. Es completamente gratis. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad. Cuídate y cuida a los demás. Nos vemos muy pronto.